Amigos de las letras, desde Tulcán, la capital del ciclismo, la tierra de Richard Carapaz y de el magnífico Chile, les damos la bienvenida a todos ustedes en esta noche de viernes. Gracias por su presencia, a quienes nos siguen por Facebook también. Y vamos a compartir un tiempo hermoso, lleno de cultura, de letras, en esta noche. Le damos el paso a Jorgito, que tiene la presentación de nuestra invitada de hoy, y vamos a seguir conversando. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, la verdad es que las fallas tecnológicas pueden pasar y no hay problema en el hecho de vivir la modernidad. Cuando tú, Irene, me pediste que pudiese hacer una reseña sobre Fátima, con mucho gusto, y yo la busqué en las redes y me parece una persona fascinante, absolutamente fascinante. Es una escritora que ha roto los moldes de lo que yo creo que debe ser un escritor. Es una persona con una calidad humana altísima, con una sensibilidad a flor de piel. Ahora, cuando la escuchas, es una cuestión impresionante. Una mujer, a ver, es que ella entra a la poesía de una manera interesantísima. Ella tenía los parientes que de niña tenían la colección Ariel. Y en esta colección, como todos nosotros, había alguien que le leía. Y dice ella que escribió su primera novela a los 13 años. Y claro, dice Fátima del Rocío, Fátima del Rosario, que ventajosamente se le perdió porque era una novela cuando era muy niña, pero la acercaron a las letras. Y dice que cuando era muchachita, ella a un adulto mayor le enseñó a leer y escribir. Y eso le abrió una sensibilidad tremendamente profunda. Y eso me hizo pensar y comencé a leerla, a investigarla. Una persona que hizo su carrera, ella quería ser escritora de muy niña. Y luego, claro, de escritor no había que seguir algo para enseñar literatura. Pero comienza a estudiar, saca una maestría en docencia universitaria y también hace en comunicación y hace un doctorado. Y habla muchos idiomas y eso me parece fascinante. La otra cosa es una mujer absolutamente moderna, una mujer con una altísima sensibilidad social, con un compromiso profundo con las raíces, con un compromiso profundo con nuestros seres primigenios. Y eso me llamó la atención en ese tipo de trabajos de Fátima. Y entonces, vamos a ir intercalando pequeñas presentaciones de ella, cortitas, para verla, para oírla, para disfrutarla. Esta primera parte, y aquí les voy a compartir la pantalla. Entonces, me olvidé de hacer algo, un momentito antes de, solamente que me olvidé de hacer algo. Soy profesor, pero a veces me olvido de algunas cosas. Ok, y entonces, escuchémosla, por favor. Momento versión 1.000.0. Vendida esperanza por rehacer mi recuerdo, huella de mi sangre vendida a la nada. ¿Dónde? ¿Por qué? Lamento de existencia perdida. Una voz, un anuncio, una quimera. Putrefactos intereses, odios hombrunos, codificadores de cuerpos, avidez hambrienta, mi carne amada, carne de cañón, ojos inexistentes vueltos para clamar. Fuente de mi pesar, penuria, dolor, fuerte por tu ausencia, por tu ya no ser, por tus oportunidades truncas. Mayo en diciembre, Argentina en México, mismo dolor, misma pérdida, amor, consuelo, lucha, ya no devoradores de hijas, nietas, sobrinas, ya no gritos enlutados por hijos antropófagos. ¿Por qué ese odio a tu hermana? Dolor de padre y madre, lamento en protesta. Y tiene una poesía que es derrumbante, es una poesía de denuncia, me encanta. Me encanta una persona que tiene una altísima sensibilidad. Veamos, tengo algunos otros trabajos de ella. Y entonces los voy a invitar a ver algo de un libro de poesías cortitas. Como ustedes vieron, son unos párrafos pequeñitos, pero profundos. Veamos
Por favor. Se llama de su libro Homo Sapiens, de Fátima del Rosario. Entonces, veamos este. Saludos desde Ecuador. Mi nombre es Rosario de Fátima Almea Suárez y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un poema de mi texto Homo Sapiens Sapiens publicado en el 2019. 787. Puerta temblando en espera de libertad. Zozobra en su aliento, ojos atenazados de dolor, estremecido cuerpo viejo en la tierra serrana, posición fetal, sin defensa, solo la mano flagelante de una sobrina, verduga potencial por unas monedas, maldita ambición exterminando lazos familiares. Les invito a leer mi poemario Homo Sapiens Sapiens. Mire cómo la magia del Internet nos permite tenerla y no tenerla. A la larga es eso. Es un poco esos docentes de la modernidad, aquello que nosotros creemos. Cuando hicimos la propuesta con Edwin Sánchez en Tulcán Online y cuando también se está trabajando en las letras sobre esto, es un poco romper las barreras del tiempo, las barreras de la presencia. Existen las grabaciones. Y Fátima del Rosario cuenta una anécdota muy interesante. Dice que un tiempo le tocó trabajar con una persona no vidente y con una persona sorda que no escucha. Y entonces ella daba sus clases con una voz preciosa, como ustedes la vieron. Sin embargo, ni para el vidente ni para el sordo. ¿Qué haces ahí? Una de las características que más me llama la atención de esta mujer ecuatoriana es el hecho de poder aplicar el concepto de la otredad. La otredad que significa ponerse en el lugar del otro, porque es esa sensibilidad que muchas veces nos falta a los seres humanos, como docente, por ejemplo, como ser humano, como ciudadano. Entonces se pone en los pies del otro y para el uno comienza a escribir en braille y para el otro en el lenguaje de señas. Y ella comienza a hablar en esos aprendizajes y comienza a producir este tipo de productos atemporales. Entonces, esto que lo puedes descargar, estos pequeños videos cortitos, profundos, que para entenderlos tienes que escuchar una y otra y otra y otra vez. Y los puedes llevar y los puedes atesorar. Hay algunos trabajos que me encantan de Fátima de Rosario. Permítame ver, por aquí tenía algunos otros trabajos que son bien interesantes. Hay uno que se llama Dolor y Surto. Estos son trabajos cortitos y están en YouTube. Ahí la encontré y entonces uno podría fácil subir, buscar, encontrarnos y disfrutarnos. Entonces, déjame que le vuelva a refrescar esto. Okay. Dolor hirsuto. Y hoy desnudo el cuerpo dolorido, flotando en la tristeza con lágrimas de impotencia, en unos ojos vacuos, rastrillado ánimo, enlutados tormentos, ausencia de un cuerpo, solo un peluche, una daga de Damocles, solo un recuerdo gráfico en la ausencia eterna. ¿Cuándo? Nunca. Ahora sola. Mañana en lucha. ¿Quién? Una sociedad. Canciones de perjuicio, tachaduras de inmundicia, culpabilidad bíblica, epistemologías carnívoras, enlutadas por intereses de supuesta castidad. ¿Por qué, amor eterno, sacrificial condena a vivir por ellos sin nos? Amor de cuentos, príncipes de colores fríos y enhielados corazones, provenzales lamentos, condenándonos, matándonos, condenándoles a la extinción, desaparición, pena amortajada, voz erizada, cuerpo en creciente, armada palabra, nunca más, ella y su palabra, ella y su denuncia, ella y su embestida de justicia, ya no más lágrimas de madre, hermana, abuela, por carne de mi carne robada.
Y uno puede encontrar en esta persona alguien que para entenderla tienes que tener algún tipo de fundamento. Yo creo que Rosario de Fátima, Almía Suárez, es una persona para la cual ella tiene que tener lectores que tengan una base de conocimiento fundamental. Y en esencia, ella es una docente, es una maestra. Y me parece sobresaliente el hecho de que el Ecuador se vaya nutriendo de personas de la categoría de esta mujer o de los otros autores que nos han presentado aquí en las letras. Me complace, me alegra. Me alegra tanto que tanto Irene y su grupo de las letras, tanto Edwin Sánchez como el grupo Tulcán Online, hayamos entendido que es la forma de ser inclusivos. Me parece importantísima la inclusión, porque no solamente es cuestión de tener un poco de dinero, hacer una matrícula, irse a encerrar un aula de clases, aprender algo y salir de anónimo. Hay que tener un valor profundo y una convicción de que lo que uno está haciendo es válido. Cuando uno hace un trabajo y lo publica, lo sube a YouTube, es porque tiene el convencimiento que vale la pena y es la única forma de existir. En el siglo XXI no cabe ya la educación del siglo X, pensada en el XVII, desarrollada en el XVIII, aplicada en el XIX y aprendida por nosotros en el XX. Hace un momento conversábamos de nuestros hijos, son de otra forma. Quizá la Dianita rompe el molde y ella tiene unos hijos un poco más en la tradición. Pero hoy los parámetros de pensamiento, me estaba riendo un ratito con la florcita, ella en la plataforma y entonces tuvo que modernizar de una manera violenta, rapidísima, sí a veces dura, pero sin embargo el compromiso de Fátima, el compromiso social, el compromiso con el ser. Ella tiene un trabajo que me parece interesantísimo, que es la desnuda de cuerpo entero. Hace una descripción, hace un análisis y dice, por ejemplo, violencia de género aprendida en la narrativa de las canciones modernas. Y ese es un trabajo que está publicado en el Google Scholar Google, en el Google académico, porque tiene el aval tanto de la Universidad Andina Simón Bolívar, cuanto de la Universidad Católica del Ecuador y de la Salesiana. Es una persona con altísima prestancia académica. Y ella hace un trabajo bien interesante y descubre que la mejor forma de normalizar la violencia contra la mujer está dada en las canciones que las cantamos con tanto sentimiento. Aquellas canciones que los hombres las cantamos con mucho placer y que las mujeres las escuchan con mucho gusto. Y que sobre esas ideas que tienen una estructura de violencia encarnada, estructuramos nuestras familias, estructuramos el amor. Y esta mujer es tan inteligente, tan valiente, que denuncia que las canciones que nos gustan tanto, que amamos tanto, se encargan de transmitirnos una estructura de violencia contra la mujer. Y ella lo enfoca, y ella lo enfrenta, y ella lo denuncia. Denuncia, por ejemplo, la injusticia contra la mujer, denuncia, por ejemplo, la muerte de los 3 periodistas del Comercio ocurridos hace un par de años. Y hace un trabajo muy interesante y una poesía, y ella habla en esta poesía que estos 3 hombres que salieron a trabajar y que mueren en una especie de paraíso, en un lugar precioso, y sin embargo son las estructuras políticas aquellas que acaban con la vida de estos 3 seres importantes en su vida, en su familia, en su trabajo, en su país. Por eso es que creo que nuestra amiga invitada, ella es una persona a descubrir. Yo creo que las personas que tengan la valentía de coger su teléfono celular y digitar a nuestra invitada, que en este momento no está, pero cualquier de nosotros, solo digita Rocío de Fátima Almía Suárez y vas a encontrar una serie de trabajos. Y entonces ella encontró el secreto de la modernidad del siglo XXI. El conocimiento está al alcance de todos. Lo que tienes que hacer es tener algo para decir. Y yo creo que esta muchacha tiene mucho que decir en la medida que
Primero, tuvo un acercamiento a las palabras en su infancia. La capacidad o esa suerte que a veces uno se encuentra con alguien y siendo muy jovencita, cuando te enseña a leer y escribir y te descubres que tienes un talento natural, que puedes dar una solución real a un ser humano que no sabe leer y escribir y enseñárselo y disfrutarlo. Hay un programa, hay una entrevista de más o menos una hora, pero quisiera sobre esa entrevista mostrarles una partecita muy cortita, porque es interesante el grupo que la invita y ella cómo se maneja en esto. Me pareció sobresaliente y quisiera invitarlos a ver la parte inicial de este grupo que le invita. El muchacho que les voy a mostrar, el joven que les voy a mostrar, había sido alumno de ella. Quizá lo marca, está en sombra, casi en sombra este muchacho. Pero miren, disfrutemos un poco cómo inicia este programa, de qué se trata, cómo esta mujer ha influido en generar un tipo de nueva sociedad. Muy interesante. Veamos esto. Aparecen letras de colores sobre un fondo morado. Dale la vuelta. En un café librería se observa a dos personas con discapacidad visual. Ella lee un libro en braille y él tiene audífonos. Elin, mira, ¿cuál es el tema que teníamos que leer para la investigación de la U? Pues fíjate que era un capítulo de Aristóteles. Está en formato accesible o puedes buscarlo en audiolibro en tu teléfono. Ah, genial, gracias. De nada. Él saca su teléfono para buscar. Entra Raúl, persona sin discapacidad, que al verlos hace un gesto de extrañeza mientras camina a la caja. ¿Me da un café, por favor? Ah, un café. La cajera le habla en lengua de señas. No entiendo, es que no la entiendo. Dice que tomes asiento. Dice que tomes asiento, que te van a atender en la mesa. Gracias. ¿Ok? Le indicó una clienta, persona de talla pequeña. Raúl toma asiento y llega una mesera usuaria de silla de ruedas. Buen día, ¿le entregó nuestro menú? Gracias. Raúl no entiende el formato del menú, se ve desorientado y empieza a sentir ansiedad. La imagen se torna borrosa. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Perdón, es que no entiendo. ¿Quién será el gerente de aquí? Raúl se levanta y se dirige a la barra. Llega la gerente, persona con síndrome de Down. ¿En qué le puedo ayudar? Perdón, es que no entiendo. Ah, ok, le doy la vuelta. Le da vuelta al menú mostrando que está en braille y texto impreso. Gracias. De nada. Raúl se retira a su mesa. Entra Néstor, persona sin discapacidad. Hola, Gerson, Aileen. Saluda a la cajera en lengua de señas y pide un café. Hola. Un café, por favor. Ella le responde. Gracias. Hola, chica. Toma asiento y se dirige a Raúl. Qué buen lugar es este. ¿No le parece? Es de mis lugares favoritos. Acá entre nos. Debería pedir los alfajores. Son buenísimos. Gracias. La mesera lleva el café. Néstor le agradece y también a la cajera en lengua de señas. Raúl nota el gesto y trata de imitarlo sin que nadie lo note. ¿Sabe qué? Quiero un café y unos alfajores. Gracias. Voltea y agradece a la cajera en lengua de señas. Ella le sonríe. La pantalla se funde a negro. El encuentro con la realidad. El encuentro con la realidad. Trabajaba, entonces me gustó esa relación que entablábamos
con los jóvenes, ¿sí? Incluso a veces solíamos ir de paseo, conocer la realidad, observar que a veces eso es lo que nos limita en un mundo tecnológico como el que ahora vivimos. Enseñan a otros, por ejemplo, para que Entonces, aquí tenemos a ver, el nuevo mundo que está viniendo y necesita personas inteligentes, preparadas, sensibles. Y nuestra amiga Rosario de Fátima Almia Suárez, una persona con un currículo impresionante, doctorada en PhD en literatura, magíster en literatura de la católica, magíster en diseño curricular de la Salesiana, licenciada en ciencias exactas de segunda enseñanza, letras y castellano, es bachiller del Manuela Cañizares, como cualquier niño de nuestro pueblo que se educó en el Jardín de Infantes Roosevelt o en la escuelita Soy la Ugarte de Landívar. Y luego ha ejercido la docencia y ha sido una persona capaz de involucrarse tanto. Ha dado semiótica, lingüística, psicolingüística, análisis del discurso, literatura y lenguaje verbal, redacción periodística, redacción académica, oratoria. Hace pedagogía, diseño curricular, manejo de TICs, de entornos virtuales. Ha hecho cursos de francés, ha hecho cursos de inglés, ha hecho cursos de alemán, de latín, de shuar, de lenguaje de señas, y ha escrito tantas cosas como el Homo sapiens sapiens o la lectura desde la mitad del mundo. Y hay una característica que me gusta muchísimo de esta muchacha. Su compromiso social llega a tal nivel que en su momento ella comienza a visibilizar aquellas autoras invisibles en el pasado. Y entonces comienza a darle voz, a darle sentido a personas que nacieron, escribieron, nunca fueron publicadas y que ella a través de hoy, de sus investigaciones, las pone en la palestra y las lleva a ser conocidas. Y es un compromiso con el ser, con el género, con la mujer. Y entonces mi sorpresa fue muy grande cuando luego de que Irene me pidió hablar sobre ella, me encantó y me he pasado unos días deliciosos siguiéndola, escuchándola, intentando conocerla. Y hoy tenía el enorme deseo de escucharla, de encontrarla. Sin embargo, mira, la tecnología dice que no, pero eso no ha sido obstáculo, porque está en nuestras manos. Y mira, como solamente hemos podido rescatar algunas ideas, estamos como navegando por el mundo de ella. Y esa es nuestra amiga que sin conocerla podemos hablar de ella. Y entonces, ¿quién ha dicho que Rosario de Fátima Almia Suárez no se ha dejado conocer a través de su trabajo o a través de el poder acceder a su producción a través de los medios virtuales? Y esa es en su momento una primera parte, entendiendo que estamos en un momento como crítico porque ella no está, y sin embargo hemos podido verla, mirar su rostro, escuchar su voz, escuchar algo de su pensamiento y también ver cómo ella, de alguna forma, con algunos jóvenes, está construyendo un mundo más inclusivo. Me pareció fantástico el programa en este restaurante donde chicos con capacidades especiales logran ser parte de la cotidianidad y ella aporta. Entonces, yo sí creo en esa educación, una educación creativa, no solamente de denuncia, no solamente de escribir palabras bonitas sin sentido, sino que está comprometida con la realidad de su pueblo. Y esa es la parte que más me agrada. Y es la parte, es el tipo de personas en las cuales yo creo, comprometidas con su pueblo, no solamente en el apoyo, que te digo, como hinchas de Carapaz. Luego de la próxima semana nos sentamos frente al televisor y vibraremos con su ganancia y diremos, viva Carapaz. No solo eso. Eso sí, también, pero no solo eso. Sobre todo comprometerse en desarrollar modelos educativos que permitan incluir a todos, sobre todo a las más vulnerables. Y en esa medida yo quiero expresar primero mi admiración para Fátima del Rosario. Primera cosa, mi admiración.
Segundo, me siento privilegiado en el hecho de haberla visto un par de días, haberla seguido, escuchado, leído, buscado sus libros, ver dónde nos dan ideas de publicar, por ejemplo. Casi sin recursos, no se necesita. Entonces, en el Google Scholar necesitas ser inteligente. En los medios lo publicas, te invitan a algún lado, los chicos te quieren, te apoyan y estás en YouTube. Y entonces está en la palma de la mano. Y si hoy no ha podido venir, sin embargo, no ha sido obstáculo para nada. En primera instancia, mi querida Irene, el enorme placer de haber mostrado la faz de nuestra escritora ecuatoriana sin que ella esté presente. Gracias, Jorgito. La verdad, has hecho una linda presentación de nuestra querida amiga, que por lo regular está siempre aquí en nuestros conversatorios. Desde hace unos meses atrás, la tecnología nos ha jugado esta mala pasada. Sin embargo, hemos podido mirar su obra, escuchar su voz y nos deja algunas cosas, ¿no? Como muchas cosas tengo yo aquí en mente y quisiera que las platicáramos. Esto me parece tan fundamental, la mirada del otro, ponernos en el zapato del otro, eso que nos hace tanta falta en este mundo globalizado, pero a la misma vez que estamos metidos solo en nosotros y que muchas veces no somos capaces de mirar siquiera al que está al lado nuestro. Mirarlo al otro en ese sentido y como docente, ¿no? Esa docencia inclusiva. Yo creo que aquí estamos bastantes personas que ejercen la docencia. Yo la ejerzo de manera no estructural, no oficial, se podría decir con los talleres, pero todos debemos de mirar al otro, ¿no? Una de las cosas que viene esto en la educación, por ejemplo, desde pequeños es no ver las capacidades individuales de cada niño, de cada joven. Todos tienen que ser buenos en las matemáticas, porque todos tienen que ser ingenieros, porque todos tienen que ser arquitectos, y tal vez uno sea bueno para el deporte, otro para la pintura, otro para la escritura, y es como que se tiene rangos ahí y no se mira al otro en una educación formal. Más aún en este ejemplo que nos das de nuestra querida amiga Rosario de Fátima, que fue tanto su amor por la enseñanza que llegó a aprender el braille. ¿Cómo enseñas a unas personas con esas capacidades diferentes a las nuestras? Si a veces en el grado, en el curso, el profesor se rinde ante el muchacho, la muchacha problema, entre comillas, ¿cómo haces eso como docente? Necesitas tener la vocación, necesitas tener el amor por la enseñanza, digo yo, y el mirar al otro, el ponerte en los zapatos del otro que ahora nos hace tanta falta para crecer como seres humanos. ¿Alguien por aquí que nos quiera aportar He estado algo bloqueado. más? Pues déjame mostrarles algunos poemas de ella, Ya, aprovechando claro. que no está, la leemos, ¿no es cierto? Entonces, o la escuchamos o la leemos, esa es la ventaja de esto. Y entonces, son poemas cortitos, muy lindos, muy interesantes. Mira, ondas espinosas, niñez acompasada entre lecturas sempiternas, ojos de color de ingenio listos para cazar palabras y pensamientos, para procrear alientos de vida y de justicia, vencedores de devoradores de cuerpos mutilados, labios silenciosos y atentos, cuerpos de amasada pequeñez, lista para recabar las herencias literarias y crear otros gritos de cantos. Es parte de su libro Sapiens Sapiens. Y entonces queda la idea de encontrarlos. Mira, y son libros que están en el internet, entonces leerla a ella no es absolutamente nada difícil, solo hay que entrar y puedes encontrar pensamientos cortos, sin embargo, profundos, bien construidos. Se nota que hay una capacidad creativa y también una responsabilidad con la estética de la palabra, que es fundamental. Hemos tenido en el grupo Las Letras la posibilidad de encontrar autores de mucha calidad, de mucha categoría, y es maravilloso. Hoy veía, por ejemplo,
estuvo Ramiro y le saludamos y entonces como que es un amigo real que lo he visto tantas veces y que ya lo puedo entender con sus trabajos sobre la identidad carchense. A Santiago Rubio lo hemos visto muchas veces, lo mismo a nuestra amiga Luma Estanza. Y entonces hoy Fátima de Rosario es parte de este pool de escritores que nos enriquecen, que nos ayudan un poco a crecer, a hacer que la pandemia haya valido la pena desde el punto de vista intelectual, donde nos permite llegar a personas que otras veces sería muy difícil, porque quizá la cotidianidad es lindo abrazarse, pero es muy difícil conocerse. Esto nos ha dado esta magia, es la capacidad o la posibilidad de encontrarnos. Y tienes la palabra, si me gustaría escucharlos para poder hacer un diálogo un poquito más fluido. Sí. Estaba alzando la mano, creo, Santiago Rubio. Sí, ahí creo. está. Santi. Sí, buenas noches. Buenas noches con todos, con todas. Bueno, no sé hasta qué punto sea solventable, perdón, he estado sin cámara yo acá, aquí estoy. No sé hasta qué punto sea solventable el problema de Rosario acá cuando se nos va la luz por barrios, no regresa a veces hasta el siguiente día, entonces no sé si es que ella lo pueda solucionar a tiempo. Lo que yo como sugerencia diría que esperemos apenas unos minutos más y más bien la invitemos la próxima semana quizás para poder disfrutar del tiempo que le corresponde a su exposición, para que ella misma pueda leernos sus poemas además y qué sé yo, no podamos conversar también. Porque quizás si es que ya entrara ahorita, tal vez le tocara hacer alguna cosa un poco apresurada. No sé, es solo mi impresión. Yo la conozco a Rosario porque fuimos con doctorado en la Universidad Andina y entonces conozco más bien ese lado, ¿no? Antes que el lado poético, yo conozco su lado investigativo de los últimos 5 años, en los que ella se abocó a encontrar en uno de los más grandes poetas latinoamericanos de todos los tiempos, José Martí, huellas de chúticas. No quisiera decirlo de forma inadecuada, pero rasgos de época, del machismo que se vivía. Entonces, en su investigación ella se dedicó a encontrar mucho estos rasgos en los que por ahí en unos que otros poemas se lo puede ver a Martí usando términos que hoy serían inadecuados, ¿no es cierto? Pero que es matizar un poco las épocas, ¿no? Y quizás humanizar un poco más a este Martí que la gente ha idealizado tanto, que ha sido ampliamente estudiado, siempre desde un lado positivo, desde su influencia en el resto de poetas latinoamericanos, desde la inmensa capacidad de producción que tenía, ensayística, poética, etcétera. Pero quizás nadie ha visto estos quiebres, ¿no es cierto? Que no podríamos decir, o sea, Rosario no hizo una investigación en la que haya propuesto que Martí sea un machista, ¿no? O sea, quiero dejar en claro eso, sino que a pesar de que intentaba defender muchas cosas, como él fue uno de los pioneros en defender, por ejemplo, eh, a los esclavos en Cuba, por ejemplo, ¿no? Eh, él es un pionero en muchas cosas y a pesar de que quizás en algunos poemas lo podemos ver en un intento de defender también a las mujeres, en ciertos momentos fracasa, ¿no? Pero también por las herramientas que se tenía en la época, ¿no? O sea, ser un pionero implica también incurrir en ciertas faltas, ¿no? O sea, porque ahora podemos ver en retrospectiva
ese tipo de cosas como fallas, pero en su momento, en realidad, fue un pionero. Entonces, Rosario encontró estos quiebres, estas escisiones del autor en su obra y se puso a analizar verso por verso toda la poesía de Martí. Eso es tremendamente demandante porque es una producción extensa, ¿no? Muy extensa. Y em, yo creería, esto estoy ahorita un poco adivinando, pero yo creería que ya se puede descargar su tesis de la Universidad Andina. En algún momento me habían preguntado a mí dónde se podía leer esto. Ya está ahí en la universidad. Nosotros nos graduamos no hace mucho, entonces se tardan un poco estos procesos burocráticos. Yo creería que ya está. Bueno, mi tesis ya está. Me habían preguntado si había cómo leerla, ya está ahí. Y de Rosario yo presumiría ahorita, o estoy asumiendo que ya ya se encuentra también para descargarse. También digo, si es que la quieren leer de este lado investigativo. Entonces, bueno, eso nada más quería yo aportar y bueno, mi sugerencia la sigo sosteniendo. No sé qué les parece a ustedes, ¿no? Porque estos problemas, digo por experiencia, yo soy profesor, acá me toca armarme de un plan de datos que sea rendidor, porque los problemas de internet aquí nos sacuden y nos dejan días a veces con problemas. Entonces, no sé si Rosario lo vaya a lograr solucionar así pronto, ¿no? Buenas noches con Bueno, todos. sí, no, gracias Santi, tu aporte como siempre y el estar apoyándonos involucrado aquí junto a las letras. Sí, realmente creo que la ponencia de Rosario merece el tiempo debido y lo vamos a mirar para la siguiente semana, vamos a coordinar con ella. Si logra entrar, pues que nos deje su saludo y coordinaremos para la siguiente semana. Tenemos mientras tanto a Lucy. Lucy creo que quería tomar la palabra. Ahí está, ya va a entrar. Ya está entrando Rosario. Ah, listo, listo. Ya, este rato está entrando. Ya está. Rosario, bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida, Rosario. Te comento que hemos tenido un tiempo en el que hemos visto tu poesía, hemos hablado un poco de ti, gracias a Jorge Mora, que ha hecho una linda presentación de tu obra. Santiago también ha hablado un poco de tu investigación para el doctorado. Y bueno, entendemos que las circunstancias tecnológicas nos han jugado esta mala pasada, sin embargo, el espacio debido para tu ponencia lo vamos a trasladar para la siguiente semana y ahora queremos que nos comentes algo. Sí, sí está bien el internet. Esperemos que más o menos esté conectado. Hasta me he caído por tratar de subirme al techo y conectar y ver qué es lo que pasaba con el internet. Entonces, de vergüenza. Casi nunca llego tarde. Tengo el defecto de llegar 10 minutos adelantada, pero esta vez me hizo quedar mal este sistema. Bueno, ya tenía preparado los libros y todo. Bien, bueno, no sé, gracias a Jorge Mora por haber ayudado en esta vicisitud que no estaba prevista. Sí, les ruego por favor que la próxima semana hagamos nuestra reunión para hablar de lo que es la creación. Sí, me gustaría compartir bastante lo que es la lectura del mundo, más lo que es la lectura de la poesía ya hecha, ¿sí? Pero con una vista hacia la creación nueva, que es la manera como ahora la poesía debe ser vista, ¿no? Es decir, reconocer el legado histórico que nos han dejado
pero evaluar ese legado histórico y poder crear a partir de eso una nueva manera de literatura, una manera de poesía. Entonces, Alcino, gracias por estar también aquí. Lamentablemente no pudimos hablar mucho, pero podemos recordar a su estimada abuelita, ¿sí? Que es Aurora Estrada Ayala. Entonces, no sé, un preámbulo de lo que yo trabajo a través de la literatura. Mis dos amores, digamos, han sido la creación poética y también la crítica, es decir, me pongo en estos dos espacios que muchas veces son contradictorios, pero que enriquecen mucho lo que es la vida. ¿Sí? Entonces, eso, no sé, ¿tienen algunas preguntas o quisieran escuchar algo? Y por ahí tenemos algunas preguntas. Yo tengo algunas, pero bueno, le vamos a dar paso. Está por aquí Edwin Sánchez, que levantaba la mano. Sí, buenas noches con todos, todas, primeramente felicitando. Bueno, hoy día se dio algo que debe llevarnos a la reflexión de que sí, en realidad la virtualidad nos ayuda a minimizar y romper barreras, pero nos damos cuenta que la parte presencial, un acto protocolario, podríamos llegarlo a decir, o una exposición, nunca va a llegar a pasar de moda. Entonces, comprendo lo que le ha pasado a mi estimada Rosario. Son temas que se nos va de las manos, que aunque tengamos, créeme, un internet fijo, tal vez del celular, siempre van a existir estas limitaciones. Pero como nos decía Jorge, y también Santiago, creo que fue el que nos antecedió también la palabra, todos los trabajos ya los tenemos en el internet hoy en día. Y esa es la gran ventaja para poder conocer a la mujer, al hombre, al niño, al adulto, que me voy a tomar las palabras de Jorge, que también decía, cuando nos atrevemos a darlo, sabemos que nuestro producto es bueno, lo publicamos y lo compartimos. En eso también veía trabajos que hicieron en la presentación de Rosario, y esa es la parte, ¿no? Que la virtualidad nos ayuda a unir distancias, pero también vemos que existen todavía algunas fallas, porque en nuestro ambiente tecnológico a nivel de país falta crecer todavía. Pero no, felicitándote, Rosario, también, y la próxima semana estaremos más atentos en la presentación, poder compartir ese tipo de actividades, y eso es nomás, ¿no? Gracias a mi. Sí, pero también lo presencial, a veces esas vicisitudes ocurren. Por ejemplo, si es que no puedes desplazarte rápidamente o si es que hay mucho tráfico o algún problema con el mismo tráfico, sí, ocasiona alguna eventualidad, ¿no? Entonces, sí. Bueno, yo no lancé mi último libro, sí, de manera pública. Yo les presento a mi último hijito, ¿sí? Y lo publiqué a través de Kindle, ¿sí? Pero en pasta dura o en pasta blanda, como se llama, ¿sí? Y aquí hago como una poesía más testimonial y esta todavía no está muy divulgada, ¿sí? Y la poesía testimonial que yo he elegido. Recordemos que esta palabra testimonial es bastante utilizada en diferentes medios. Entonces, el hablar sobre aquellas voces que han venido, se nos ha heredado, pero estuvieron acalladas, sí, ha sido mi preocupación en este último texto. Entonces, compartí con Alcino justamente una lectura de uno de mis poemas
en honor a García Lorca, sí, y que fue traducido al portugués. Entonces, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado o lo ha leído en la web, ¿sí? Porque es el único que está en línea. Entonces, me gustaría leerles un fragmento de ese poema y que sea un abrebocas para la próxima reunión, que ojalá no haya ningún inconveniente. Entonces, en esta vez íbamos a hablar sobre la creación poética y lo que es la creación en sí, ¿no? En especial dentro del Ecuador. Sin embargo, y había planificado con Irene también el hablar sobre mi propia tesis, sí, que es en cambio una manera más crítica, o sea, en esta parte seríamos más creadores, y en la parte es más crítica sobre la poesía y sobre la tropología, que es más o menos el campo que yo he estudiado y que sí me ha costado leer estudio, y las vicisitudes de una crítica actual que no deja que haya otras perspectivas, ¿no? Entonces, les voy a compartir un poquito del poema que yo había creado en honor a Federico García Lorca. Entonces, todos estamos en cognición de la situación vivencial que sufrió este poeta y también la riqueza expresiva que lo hizo tanto en el romancero gitano como luego en esta poesía diferente, donde el existencialismo, el dolor, ¿sí?, del poeta en Nueva York va a dejar otra manera creativa, ¿no?, que es incluso más visionaria, ¿sí?, con esa idea de prever la situación vivencial de algunos poetas y en realidad del ser humano dentro del sistema capitalista. Bien, lo titulé Devorador escritural, a Federico García Lorca. Infancia fecundada de cantos y risas, sangre viva de relucientes inquietudes por nosotros, por todos, venas iridiscentes de naturaleza y perfumes, a lo lejos una nota verde de tristes augurios, encendiendo la roja semilla nacarada, tiempos serenos prodigando néctares de futuros sueños premonitorios de vidas rotas, de muerte con espadas y sonrisa descomunal, escondida en el pequeño edificio de una iglesia de pueblo. Siempre el amor huido de tus sendas, pero con los zapatos nuevos esperando que los pises. Cada día tentándote con un guiño dulce y tú siempre volviendo a seguir su juego, creándole títeres de feria para verle sin la máscara. Para ello, siempre la amistad secundándote sus manos. De pronto, pasos quemantes escuchados a las afueras, uniformes verdes aruñando la tierra, sangrándola, todos huidos, escondidos, vencidos por el miedo, la impotencia, dientes enrojecidos, olor a carne masacrada. Una orden escuchada por nadie, firmada por todos, no hermanos, no humanos, solo ideologías carnívoras saboreando cuerpos literarios, deleitándose con guerras y disfrazándose de utopías. Maldita costumbre de abonar con sangre oriunda los rojos geranios de las plazas, huesos buscando poemas de negras flores, deseos ansiosos por escuchar una luz en el piano, alma amortiguada en espera de otro cuerpo, perdido en el tiempo. ¿Alguna vez el recuerdo? Siempre. Lágrimas mundiales en pos de unos versos, de unos rasgos, de unos disfraces, de una vida descuartizada. Uniformes verdes sacando un cuerpo roto de entre sus armas, tomando por asalto una vida,
con escrituras antropófagas sobre una sangre de ruiseñor, pueblo lagrimeante por escena final, donde una flor, donde un carmín, donde unas campanas de 5 de la tarde, risa helada de luna y de gitanos, sonetos amordazados por truculenta traición, sangre acallada en piedra, fuego de palabra y poesía, donde ya no la costumbre de acribillar los cuerpos amados. Bueno, lo leí todo. Incluso hay un poema que es bastante doloroso para mí y a través de él quise que esa voz de una persona que sobrevivió al holocausto sea escuchada, ya que solo sus lágrimas veíamos en Navidad. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes la lectura de este poemario. Si ustedes pueden, está en Amazon, ¿sí? Y también en algunas librerías de acá. Rayuela suele tener algunas de las publicaciones y también en Fondo de Cultura, más lo que se refiere a los textos que realizó sobre el ensayo. Entonces, sí. Quisiera escucharles algunas preguntas así para ser más animada la cuestión, ya que fue una tragedia. Bueno, nos deja con la poesía Rosario ahí perplejos, ¿no? Y le comentaba por interno a Jorge, el deseo de escucharla se te hizo, Jorgito. Estabas con esa, eso nos habías comentado. Sí. Bueno, un honor que haya un admirador, porque 2 que tuve, desgraciadamente, esta pandemia se los ha llevado. Pues tienes muchos. Por acá hay algunos poetas, por ahí está. Vi que se conectó Sandrita o se nos fue. Sigue todavía. Está todavía ahí. ¿Sí? ¿Dónde está? Hola. Sí, también debe estar por ahí escuchando. Sí, la poesía nos invita a reflexionar, porque para mí la idea de la reflexión a través de la poesía debe darse, ¿sí? O se ha dado. Algunas maneras de encasillarla en ciertos esquemas o cánones ha perjudicado a veces la creación. Entonces, el llevar más allá lo que es la escritura, la palabra, sí, la manera de leer de cada individuo, de cada ser humano, de su realidad, su tiempo, espacio y su relación con su entorno, con la misma palabra, ¿sí? Muchas veces no es valorada. Entonces, yo sé que mi poesía no es tan valorada dentro de un círculo determinado de poetas de aquí, pero bueno, yo digo, escribo, espero que algún oído generoso aparezca y que la posteridad diga algo, ¿no? Entonces, cuando yo leo a Aurora Estrada y Ayala, que es una poeta excelente de ruptura, que igual ella escribió, sí, rompió su voz dentro de un canon que estaba establecido y construyó su propia creación y su propia vida dentro de la poesía. Entonces yo digo, esta gran figura, la historia no la ha valorado como tal. Entonces uno, pobre persona que recién está en esta existencia de la poesía o de la crítica literaria, entonces puede tener ciertos oídos que se alejan. Entonces, pero ahí hay que hacer la lucha, como se dice, ¿no? Para poner. Entonces, en eso sí agradezco al internet
que ahora me hizo quedar mal. Mañana le hago que me haga una carta de permiso al distribuidor de mi internet. Que me dé razón porque tenía ese botoncito rojo ahí prendido y no el verde que debía estar. Entonces, entonces uno reacciona y dice, bueno, entonces la valoración siempre está esquematizada dentro de una concepción que nos obliga a leer de determinada manera, pero el crear y el que yo haya podido poner mi poesía en la web, en YouTube, digamos, más directamente para que sea escuchada, ha sido algo que me llevó a valorar lo que es la oralidad realmente dentro de la poesía y la necesidad de esta oralidad dentro de lo que es la creación. Porque a través de la oralidad llega el poema o la poesía de manera más sensible, más sentida por el mismo autor incluso, ¿no? Entonces uno se lamenta que no haya, justamente de Federico García Lorca, no haya grabaciones de su voz leyendo su propia poesía, o haya videos. Entonces se hace una comparación histórica. Ya existía el video, ya existían las películas en la época de García Lorca, entonces siempre me ha llamado la atención porque no hay un registro de su voz, no hay un registro visual tampoco de su presencia, ¿no? Del teatro que él hacía, y cosas que pasaron anteriormente sí hay un registro. Entonces uno se pone a pensar, ¿y por qué? Es decir, Federico García Lorca se negó a esta inserción dentro de del megáfono, dentro de lo que es el formato o la perduración dentro de este nuevo sistema de grabación, o fueron destruidas estas grabaciones. Entonces como que uno se cuestiona, ¿no? Entonces, ¿qué pasó esa voz? Entonces, llevar la voz del autor, ¿sí? Con su propia lectura, con su propia entonación, con sus propios sentir anímico, ¿sí? Dentro de la poesía es lo que ha facilitado este sistema de Internet y de YouTube en este caso, ¿no? Y Bueno. también reunirnos, ¿no? Porque estamos de Tulcán, estamos de Guayaquil, estamos de Quito, de la mitad del mundo, etc. Bueno, creo que vamos a dejar para la próxima semana. Bueno, Rosario, sí, quería decirle, ¿no? La poesía diferente que nos presenta, felicitarle y decirle que nos honra con su presencia y que ayuda a romper esos esquemas. Yo creo que todos los invitados que hemos tenido aquí, nuestros amigos que ahora nos acompañan, tengan por seguro que lo que han sembrado en las personas que nos miran, luego yo recibo comentarios luego en Facebook personal de muchos amigos, muchos jóvenes, muchas personas que no se conectan o que no quieren directamente opinar, están así recelosos, pero les abren la perspectiva, ¿no? Eso hace que se rompan esos esquemas en este momento de la poesía, porque sí estamos como un poquito acostumbrados o encajonados a que la poesía sea romántica, o bueno, ya hemos arriesgado un poco más con lo erótico, y ahora con esta poesía de denuncia, esta poesía mirándole al otro, la poesía realmente de Rosario de Fátima nos abre la perspectiva y hace que el mundo sea más grande para nosotros. Este es un espacio que siempre estará abierto para usted y desde ya la convocamos para el 31 de octubre que vamos a hacer nuestro aquelarre de brujas, solo poetas, mujeres están convocadas. Ese día lo celebraremos aquí en Las Letras con una maratón de poesía. Ya tengo los cabellitos de bruja. Bueno, también a nuestros amigos que estaban preguntando dónde conseguir el libro que nos estaba indicando por ahí Rosario. Santi dice que ya está su tesis, ya se la puede descargar, la otra vez preguntaban, y tal vez la tesis de Rosario también ya se la puede mirar. No todavía, no creo todavía.
¿Y en Ya dónde está. conseguimos el libro? El libro está en Rayuela, el 1, el Homo sapiens sapiens. Y ese es un chiquecito mío. Todos mis libros tienen el mismo título, ¿sí? Todos Ya, tienen el mismo título. Pero hay un rasgo diferente que hay que adivinarlo. ya. Listo. Entonces, Bueno, también les adelantamos a nuestros amigos de las letras que estamos trabajando para la distribución de sus obras, de sus libros. Por lo pronto tenemos el de nuestra amiga Yesenia Espinosa, ¿no? El señor Pestañas, lo estamos también colaborando sí, en la está así, distribución. Va entonces creciendo. que se Mira, contacten con Irene también para el mío. por supuesto. Perfecto. Así es, la poesía nos une y nos hace reflexionar, que es lo más importante, ¿no? Entonces, claro que debemos sentir amor, pasión con la poesía, pero el reflexionar también es una manera de amor, ¿no? Amor hacia el conocimiento, hacia los seres humanos, hacia lo que somos, ¿sí? Y hacia la palabra, que a veces es igual un arma de doble filo, ¿no? Nos libera y a la vez nos aprisiona, porque no todos los afectos que aparecen en la palabra pueden ser codificados en estos sintaxis, en estas palabras que a veces ya están desgastadas, ya están pobres. Entonces, por eso es que el potenciar estos otros significados que puede dar la palabra es la obligación de todos los poetas, los que trabajamos en rescatar o cogerle los cabellos a la poesía. Bueno, entonces quedamos todos convocados para la siguiente semana. ¿Alguien quiere participar antes de terminar esta reunión en esta noche? Está alzando la mano Santiago. ¿Qué dice Rosario de Fátima? ¿Cómo vas? Aquí por saludarte a los tiempos. Bueno, yo le había dicho justo antes de que entraras que, claro, merecíamos escuchar de tu voz los poemas y que sería apropiado simplemente aplazarlo un poco, ¿no? Para escucharte y para conversar, por supuesto, contigo. Em, yo no sé si, te voy a hacer una pregunta, pero no sé si es que como abrebocas, como tú dijiste, para la siguiente reunión o si lo contestas ahora, porque me parece que quizás, no voy a generalizar, pero me parece que los poetas tienen una mente muy asociativa, a diferencia de los narradores, ¿no? O de la mayoría de narradores. Los poetas tienen mentes asociativas, ¿no? Toman referentes distintos, son capaces de unir cosas muy distantes y generar una imagen muy fuerte. Yo he leído algo de tu poesía y me parece que logras este tipo de cosas en varios de tus poemas. Yo no he leído toda tu obra, entonces hablo de lo que he leído, pero versus el académico, ¿no? La dama académica, entre lo subjetivo que tiene que ser un poeta, muy, no sé, ¿no? Que hace estas introspecciones sensibles versus la mujer que tiene que ser objetiva, científica, salir de sí misma hacia intereses más objetivos, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo se logra conjugar eso, no? Esa es una duda para mí. Yo no soy poeta, entonces no entiendo cómo lo logras, pero lo logras. Y con respecto a lo que decías de las grabaciones, no sé qué tal sería García Lorca, ¿ah? No sé la verdad. El otro día estaba escuchando a uno de mis poetas favoritos, a Roberto Juarros, y es maravilloso escucharlo en su propia voz, ¿no? Su poesía. Pero si escuchamos a Pablo Neruda, ojalá no hubiera habido grabaciones para escucharlo. Yo creo que cuando se escucha en su propia voz se daña su poesía. Lo tenía mucho mejor en mi mente. Entonces, no sé. Bueno, eso quería decirte y saludarte, darte un abrazo a la distancia, querida Rosario de Fátima. Sí, gracias. También un gusto verte y verlos a todos aquí reunidos por el amor a las letras de la poesía.
Y sí, es como yo siempre defiendo, ¿no? Quien usa la palabra se pone un disfraz, una máscara. Entonces, la máscara que yo elijo cuando soy ensayista, sí, y soy rígida profesora del estilo, ¿tá? Y rígida en lo que es de la citación, APA, que Chicago, ¿sí? Igual la estructura aristotélica, ¿sí? Bien concentrada, ¿sí? Entonces, esa es una máscara, ¿sí? Lo hago, porque la hago cuando soy académica, ¿sí? Entonces, ahí yo aprendí, digamos, ahí yo desarrollo la esclavitud hacia la palabra y el diccionario y la gramática, ¿sí? Entonces soy como decía Bourdieu, la esclava que defiende la ley del esclavista, ¿sí? Entonces, ahí es la defensa de la palabra y del español, ¿sí? Porque como somos mestizos, ¿sí? Tenemos esa mezcla, ¿no? Entonces, y defendemos la palabra del otro, ¿sí? En ese caso. Y cuando soy poeta, entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Es la otra máscara, que como ya sabe cómo se maneja el lenguaje, ¿sí? Entonces sabe los resquicios que puede coger para transgredirla, ¿sí? Entonces es un juego, ¿no? Entonces en la una la defiendo, en la otra la condeno, ¿sí? Y ese es el juego, ¿no? Y en ese juego está el pensar, el reflexionar, que sí es el que está en ambos, ¿sí? En ambos está la reflexión. Entonces cuando yo hago mi poesía es reflexiva, pero es un guiño, ¿no? Es decir, yo te doy una lección de filosofía escondida detrás de una combinación de palabras que tú debes adivinar, ¿sí? Entonces a veces es algo tan simple que debes adivinar, pero está camuflado, y eso me encanta de la poesía, ¿no? Que tú a través del lenguaje puedes camuflar algo, ¿sí? Como en las adivinanzas. Entonces justamente en mi exposición que iba a hacer, estaba eso, ¿no? Entonces, igual me pasa con los idiomas, ¿no? Entonces, cuando defiendo el español, lo defiendo. Cuando defiendo el francés, lo defiendo. Y cuando lo defiendo al alemán, lo defiendo. Entonces, son las múltiples máscaras. Y cuando, claro, estaba aprendiendo japonés y Shuar, ¿sí? Aunque bueno, el Shuar no pude la cosmovisión aprenderla, ¿no? Porque primero estuve en muy pocos niveles en lo del Shuar y no hay tanto rescate de nuestra tradición amerindia, ¿no? Entonces, eso es lo que me causó un poco de dolor, ¿no? Como nuestras lenguas no son rescatadas de tal manera que nosotros mismos podamos aprenderlas y hacerlas vivas, porque desgraciadamente el Shuar está perdiéndose. Hay pocos hablantes del Shuar, y los que hay son ancianos y están muriendo. Entonces, potencialmente es una lengua que debe ser rescatada. En cambio, los otros idiomas extranjeros o asiáticos tienen ya su vitalidad, ¿sí? Y buscan aquellas voces que los hagan más vivos. Entonces, esa es la cuestión. Ese es nuestro abre boca. Y me disculpa por el internet. Tranquila. En todas las máscaras que dice usar Rosario de Fátima, pero en todas muy apasionada, ¿no? Y eso es lo que le da la fuerza y el sentido a estar aquí en esta vida tan efímera. Yo quería plantear algo, y bueno, de hecho, no sé si ahora estamos hablando en directo, yo creo que sí es la mejor forma de acercarse. La siguiente sería podernos ver, darnos la mano, darnos un abrazo. Pero para ser anecdótico, el día que me tocaba hacer la presentación de alguien, justo no llega y entonces se recurre a la magia. Entonces hay una grabación, estamos grabando y me encantaría saber si es que la precisión. Ahora, yo me siento contento porque creo que la mejor forma de expresarse el ser humano es a través de lo que escribe. Claro, se complementa cuando eres académico y eso ayuda. Me encanta, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta de ser académico, luego subir una poesía a las redes y que los estudiantes me lean.
porque se desconfigura. Una cosa es aparentemente el tipo que es muy estructurado, que sabe ciencias, que te enseña, pero también tras de eso hay un ser humano. Me encanta que las personas podamos tener esas posibilidades de expresar esa gama de expresiones. Y cuando le escucho a Rosario de Fátima, me encantaría seguir escuchándola, porque me encantaría saber, por ejemplo, por qué los idiomas, por qué se apegó al ser humano, por qué se apegó a las culturas ancestrales, por qué la defensa de la vida, por qué la defensa del diferente, por qué la defensa del oculto. Y en ese caso, la abuelita de Arsino me parece que comencé a leer y tenerle el valor de reconocer que otros que no tuvieron la oportunidad de expresarse también deben saltar a la luz. Y eso es maravilloso y eso habla muy bien de usted como ser humano. Una persona inteligente, generosa, que le digo con unas características humanas que me parecen fascinantes. Y pues, privilegiado he tenido esta anécdota de usted, aunque no esté presente, y me siento contento. Y de todas maneras, gracias por la oportunidad, Irene, y me siento. Y ahora con esta pandemia me ha tocado. La expectativa de la siguiente semana. Es chistoso que Jorgito siempre sigue agradeciéndonos y él es parte de las letras, ¿no? Bueno, sí. ¿Me pueden dar la palabra? Sí, ¿dónde está la...? Déjame ahí. Mateo Jácome. Mateo Jácome. ¿Dónde está? ¿Dónde está Mateito? Bueno, no, yo quería felicitarle, especialmente creo que me hice como la imaginación de quién es Rosario de Fátima, con la descripción que le presenta Jorge, ¿no? Tan apasionada, tan descriptiva de su personalidad, de su admiración. Entonces tú ya dices, sí, no, tiene que ser alguien que cautiva, y pienso que en realidad, como decía Jorge, no es necesario que esté presente, hemos hablado de ella, hemos escuchado su poesía, hemos escuchado su hermosa voz. Te admira mucho, Jorge. Entonces yo creo que nos hemos quedado cautivadas justamente por eso, ¿no? No tuvimos la oportunidad de escucharle más, pero pienso que es polifacética, Rosario. Tiene su poesía especial, no tan común como diríamos, ¿no? ¿Sí? Especial, ella tiene su forma, dice. Por ejemplo, yo me pongo una máscara si escribo ensayo, una máscara si escribo poesía. Yo al menos, en cambio, diría que no, que yo me desnudo ante la poesía, no uso máscara. O sea, que claro, la metáfora, no sé si tal vez para Rosario sea la metáfora una máscara, pero para mí, en cambio, es la que le embellece a la palabra. Pero yo quiero felicitarle, creo que nos gustaría otra oportunidad, ¿no? Ya que el internet nos jugó una mala pasada. Y creo que para estos espacios tenemos que estar al 100% con tiempo para poder degustar de este tipo de espacios. Yo les felicito a las letras que sigamos en este cuento de encuentro, de hablar de lo cultural, de vivir en lo de la poesía. Lo que decía, a ver, alguien que me antecedió en la palabra, a ver, alguien que dijo que la poesía de Neruda, cuando la palabra, es cierto, ¿no? O sea, a veces el poeta puede escribir muy hermoso, pero el rato que los lee... El Santi fue. No, Santi, perdóname. Entonces, sí, Santi. Entonces, dijo, yo me quedo mejor como era antes. Es cierto, además de eso, uno tiene que saber leer la poesía, dar las pausas necesarias. Y claro, no a todos nos ha dado Dios esa nota tónica o musical en la voz, ¿no? Unos tienen una voz muy, muy bella, muy llamativa, otros una voz estridente, otros una voz, bueno, un jarrón de voces, y otros sí, ¿no? O sea, hay unos hombres muy guapos, simpáticos, y cuando hablas tienen una voz como de niña, entonces como que te desilusiona, ¿no? Entonces sí, no, la voz es muy interesante, ¿no?
Por ejemplo, Julio Dávalos tiene una voz muy hermosa, ¿no? Por ejemplo, para leer. Yo a veces decía, Julio, o sea, ¿no? Mejor léeme mis poemas. Decía, no necesitas, no, a ver, yo creo que en tu voz mis poemas quedarían mejor, ¿no? O sea, entonces, sí, la voz es muy, muy, muy importante, pero desgraciadamente no todos lo pueden hacer porque el poeta no va a estar a cada rato, ¿no? Escribí este poema y denme leyendo. Pero como anécdota es muy interesante, ¿no? Entonces, yo quiero abrazarles mucho, felicitarles y espero que nos volvamos a encontrar. Espero nuevamente que tengamos un encuentro con Rosario para seguir hablando. Me parece una mujer interesante y especialmente esto de rescatar, o sea, Jorge le preguntaba que por qué tantos idiomas, que porque lo que pasa es que algunos vienen con esa información, ¿no? De querer descubrir, de querer hablar idiomas, de querer descubrir la identidad de todo lo que nos rodea, ¿no? Que es interesante, no todos lo hacemos, no todos lo hacen. Justamente para entender, ¿no? Entender quizás esta cosmovisión o entender las culturas que nos rodean, ¿no? Que por qué unos siguen adorando al sol, a las divinidades, y otros tenemos un Dios, ¿no? Que nos trajeron de otra parte, pero de alguna manera sigue siendo una divinidad. El hombre siempre ha tenido esa necesidad de buscar algo divino, porque no, es muy raro decir, no, yo no creo en Dios, yo no creo, no, hay algo que sí tiene que estar relacionado con lo divino. La naturaleza es perfecta, es bella, es hermosa, no pudo haber sido producto solamente de una evolución. No les quiero quitar más tiempo, les quiero muchísimo, les abrazo desde esta ventana en la que estoy y espero volvernos a ver. Gracias. Por supuesto, Florcita. Bueno, entonces quedamos convocados para el siguiente viernes 2 de julio. Nuestra amiga Rosario de Fátima tendrá todo el espacio y estaremos prestos para escucharle. Les queremos mandar un fuerte abrazo. Jorgito, la despedida a tu cargo. Si quieren saber qué sigue o qué tiene Rosario de Fátima, Almía Suárez, no deje de ver el siguiente programa a la misma hora en el mismo canal, ¿no es cierto? Ya llegaremos a tiempo, entonces disfrutaremos. Realmente entramos en la anécdota y así es la vida. Porque los imponderables también hacen linda la vida y eso es hermoso. En todo caso, quedamos convocados. Un placer. Buenas noches con todos. Gracias por su compañía. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias. Una buena noche. Cuídense mucho. Gracias por la paciencia y el perdón. Gracias. Excelente, gracias. Muy bien, felicitaciones.